La materia que te quiero presentar es Historia y Sistemas de la Psicología. Esta materia se conforma de 3 etapas. La primera etapa fue la Filosofía y Fisiología. La segunda etapa fue la Psicología Experimental. Y tercera etapa, la Psicología Dinámica, que quiere decir la conducta o el estudio de la conducta y la conciencia. Estas 3 grandes etapas se conforman desde el estudio del alma hasta llegar al estudio experimental y posteriormente al estudio de la conducta. A continuación te muestro cuáles fueron estas etapas y estas metodologías que se trabajaron. La psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Según Caparrós, año 2019, se puede dividir la psicología en 3 etapas. La primera etapa fue del siglo IV al V a.C., siglo XVII y XVIII, que fue el método del alma filosófico. La segunda etapa fue del siglo XIX, que se estudió el método científico o psicología experimental. Y la tercera etapa fue del siglo XX, que fue el estudio de la conducta, y mismo siglo el estudio de la mente y la conducta, que se le llama dinámica. Esta es la primera etapa, que fue la filosófica y el estudio del alma. Pero ¿qué intentaban los filósofos y psicólogos griegos? Era saber qué es el alma y cuáles eran sus principales características. Platón era uno de mis favoritos de la primera etapa, el año 427 a 347 a.C. Para Platón el alma estaba encerrada en el cuerpo, el famoso mito de la caverna, donde decía que los hombres estábamos encerrados dentro de una cueva, refiriéndose a las emociones que nos atrapan. También hablaba del mito del carro alado, donde decía que el alma estaba dividida en 3 etapas. La primera era la apetitiva, que significaba satisfacer nuestras necesidades. La segunda, la irascible, que era nuestras emociones. Y la tercera, la racional. Se refería, era la comprensión y el razonamiento. Para Platón, el amor era la virtud y la verdad. He ahí la frase de amor platónico. Hipócrates, del año 460 a 337 a.C., fue considerado el padre de la medicina. Él desarrolló su filosofía de los 4 humores, que consistía que la persona melancólica tenía flema, que la persona positiva tenía sangre, que la persona apática tenía bilis negra y que la persona que se enfadaba tenía bilis amarilla. Él consideraba que el cerebro era el órgano central de la razón. De allí se originaban los problemas emocionales que padecemos. Aristóteles, del año 384-322 a.C., fue el hombre que denominaron el hombre que lo sabía todo. Sus aportaciones decía que el alma animaba al cuerpo organizado. Para él, el alma nutricional era la que proporcionaba el alimento. El alma sensitiva o apetitiva decía que era el deseo, la imaginación y nuestra memoria. El alma racional decía que era propia del hombre porque se lo consideraba como la sabiduría, el conocimiento y el razonamiento. Para Aristóteles, él define al hombre como un animal racional, es decir, lo define como animal cívico. Pitágoras, año 520 a 480 a.C., 586 y 500. Él aportó las tablas de multiplicar, la existencia de los números racionales y el teorema de Pitágoras, como lo podemos ver en las imágenes. Él propuso el proceso de pensamiento. Decía que el alma se ubicaba en el cerebro y no en el corazón. Para él representa la teoría de los sentidos. Él creía que las cosas son números y que todo el cosmos es una gama y un número. Su enfoque principal fue que las relaciones podían ser reducidas a relaciones numéricas. Pasemos a la segunda etapa, el método experimental. Este se extendió
a la ciencia psicológica y al conocimiento. Weber realizó avances significativos en filosofía. Para Weber, él decía que los llamados fenómenos de umbral era el absoluto, la persona que no es capaz de percibir nada, y el umbral diferencial consistía en la más mínima variación sensorial que una persona es capaz de captar. Weber abrió el camino al acceso científico a la psicología. Fechner, año 1801 a 1887. Sus grandes aportaciones fue el estudio del sentido del tacto y los fenómenos sensoriales. Su método, los límites se varían en un estímulo y se compara con el de referencia para determinar cuando el sujeto es capaz de detectar una diferencia. Estudió lo psíquico y físico. Método de ajuste es parecido con lo diferencial, que el sujeto tiene control sobre los estímulos. Wundt, año 1832 a 1820, fue un psicólogo alemán que se le denominó el padre de la psicología experimental. Al tratar el tema cuerpo-mente, su postura fue el paralelismo y trató de hallar la naturaleza de los procesos mentales superiores. En el año de 1879 fundó el primer laboratorio del mundo dedicado al avance de la psicología experimental, el Instituto de Psicología Experimental. Él diferenció la psicología de la filosofía. Ahora hablaremos de la tercera etapa, la conducta de la mente. Se orienta hacia una visión más profunda del individuo o de la vida psíquica, capaz de integrar al hombre en las condiciones dinámicas en la vida actual. Freud fue un médico austriaco del año 1856 a 1939, creador del psicoanálisis. Sus aportes fueron el desarrollo psicosexual. Dividió en 5 etapas: oral, anal, fálica, lactancia y genital, que representa desde la infancia y terminación, apareciendo por completo en la adultez. La teoría de la personalidad. La estructura de nuestra psique, que está desde que nacemos y se encarga del placer inmediato. El yo se desarrolla a los 2 años, se centra en la realidad, y el superyo se desarrolla a partir de los 3 años y se centra en apegarse a las normas morales. El psicólogo estadounidense Watson, año 1878 a 1958, fue el fundador del conductismo. ¿Cuál fue el enfoque conductista? La elaboración de un diagnóstico clínico que contaba con guías de tratamiento para cada problema o trastorno. Su objetivo principal es modificar el pensamiento, conductas y emociones en un corto plazo. Se establecen objetivos para el tratamiento terapéutico. Evalúa periódicamente el cumplimiento de objetivos. La persona participa activamente en cada sesión. Empodera a la persona con técnicas psicológicas y conocimiento para mejorar su calidad de vida. Erikson fue de la tercera etapa, fue del año 1902 a 1994. Yo la verdad admiro mucho a este personaje porque fue un psicólogo y psicoanalista, fue la teoría del desarrollo psicosocial humano, la crisis de identidad, donde hablamos de la adolescencia. Erikson formuló un módulo psicoanalítico para descubrir el desarrollo de la personalidad del niño y la edad adulta, los aspectos psicológicos y los sociales. Propone la teoría de las 8 edades del hombre, que marca las bases de la psicología evolutiva. Su argumento menciona que desde el nacimiento hasta la vejez pasamos por 8 conflictos que permiten el desarrollo psicosocial y personal. Cuando nos enfrentamos al conflicto y lo resolvemos satisfactoriamente, crecemos mentalmente. Conclusión. La finalidad de la psicología es contribuir al mejoramiento de la salud mental, ayudando a que cada individuo encuentre el equilibrio consigo mismo y dentro del entorno en el que se desarrolla, por medio de fundamentos científicos que le permitan aplicar sus conocimientos e intervenir de forma profesional. Como decía Erik Erikson, cuanto más te conoces a ti mismo,
más paciencia tienes para lo que ves en los demás. Muchísimas gracias por tu atención. Espero te haya gustado porque yo amo lo que estoy estudiando, la psicología. Gracias.